pasado me permite a mí expresar acciones o situaciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Es decir, ya no existen más. Sí, ya no existen, por eso están en el pasado. Y los verbos entonces, recuerden que es ahí donde uno utiliza los verbos en pasado. Entonces, los verbos regulares como work, como walk, como study, ¿sí? Todos esos verbos son regulares, es decir, que les ponemos ed. Entonces quedan worked, walked, studied. Y recuerden que la pronunciación de qué depende, depende de la terminación de esos verbos. Yo les voy a subir un video que explica cómo es esa pronunciación dependiendo de cómo termina el verbo. ¿Sí? Porque no se pronuncia worked. I worked. No, I worked. ¿Sí? Entonces, depende de esa pronunciación, de cómo termina ese verbo en su forma simple, va a ser la pronunciación del verbo en pasado, cuando yo ya le pongo ed. Sí, en el caso de los regulares. Recuerden, en el caso de los regulares llevan ed. Ahora, verbos como have, que es el verbo tener, su pasado es had. ¿Sí? Es decir, es un verbo irregular. Es un verbo irregular, o sea, que no tiene una regla que diga, vea, usted al verbo le pone esto y ya quedó en pasado. No, no existe esa regla. ¿Yo qué tengo que hacer entonces? Ponerlo en pasado y utilizar esas palabras que me remiten al pasado, como yesterday, como last week, ¿sí? Como todas esas. Entonces yo diría, yo tuve un carro. Ah, bueno, was. Entonces, Jorge, ¿qué pasa con el was? El was es el pasado del verbo to be. Sí, recuerden que el verbo to be es el verbo ser o estar. Y ese como pasado tiene dos formas, was y were. Entonces, ¿para quiénes va a ser was? Para I, he, she, it, was. Para esos pronombres va a ser was. Y para you, we, they, va a ser were. ¿Cierto? Entonces, yo como digo, yo estuve, I was. Por ejemplo, I was at school yesterday. Yo estaba en la escuela ayer. Y si yo voy a decir que nosotros, es decir, yo estoy incluido, segunda persona plural, primera persona, perdón, plural, entonces yo diría we were. We were at school yesterday. Nosotros estuvimos en la escuela ayer. ¿Sí? Ese es el verbo que tiene dos formas de pasado. ¿Sí? Es el to be. De resto todos son lo mismo. O sea, el pasado para todos va a ser el mismo. Sí, yo digo I had, you had, he had, y así sucesivamente. O si es el pronombre, o si no es pronombre, sino que es sujeto. Yo puedo decir, por ejemplo, Jorge had a question. Miren, por ejemplo, aquí yo puedo decir esto. Jorge tenía una pregunta. Jorge had a question. Ahí ya están pasado. Tenía una pregunta porque ya se la estamos resolviendo. Entonces tenía. Ya quedó atrás en el pasado. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo que consulten mucho el diccionario. Este diccionario les permite a ustedes mirar cuál es la forma de esos verbos en pasado. ¿Sí? Eso es lo que pasa con ese diccionario. Ustedes quieren saber cómo es la forma de un verbo. Ustedes simplemente vienen aquí y lo buscan y have, por ejemplo,
La forma de have permítanme, yo silencio este micrófono. Ok, tenemos que have es un verbo y nos dice entonces que las formas de ese verbo son las siguientes. Para estos pronombres, I, you, we, they, have. ¿Sí? Y para estos otros tres pronombres, he, she, it, has. Sí, acuérdense que la tercera persona singular, el verbo es has. Entonces, yo digo, por ejemplo, Milena has a question. Sí, Milena tiene una pregunta. Eso es presente simple. Cuando ya le resolvemos la pregunta a Milena, decimos Milena had. Milena had a question. ¿Sí? Ya quedó en el pasado. Ya se resolvió la pregunta. So, Milena had a question. Y si venimos al diccionario nos vamos a dar cuenta que el pasado simple, mírenlo aquí, past simple para todos los pronombres. No hay ningún pronombre que cambie. Y entonces aquí está también la pronunciación de esos, ¿cierto? British, británica. Good. O americana. Ed. ¿Sí? O esta otra. Had. Had. Esta es una forma fuerte de pronunciar ese verbo. Pero normalmente es had. 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 ¿Sí? Had. Con una D. Entonces, siempre el verbo, normalmente el verbo en una oración simple va a ir después del pronombre o sujeto. Entonces, I have. Pero no pueden mezclar, recuerden, no pueden mezclar entonces el to be con otro verbo. O sea, en una oración simple, yo no puedo tener el to be y otro verbo al mismo tiempo. Profe, Sí. entonces si yo digo Milena have a question, está mal dicho. Have. Sí, exactamente. Milena has a question. Es has. Exacto, porque Milena equivale a la tercera persona del singular para mujer, Es she. que es she, She. exactamente. She es con, entonces es had. Exacto, she Y has. he es. He has también, porque Y también es he tercera persona have. singular. He has también. Por ejemplo, Yo Eres I. El pronombre I, es decir, vas a hablar en primera persona, vas a decir I. I have. You have. Perdón, you have. He has. She has. It has, que este es el pronombre neutro. ¿Sí? Ese es el pronombre neutro para animal o cosa, recuerden. Ese lo utilizamos para animal o cosa. Luego sigue we have. ¿Sí? Luego sigue you have. Otra vez you, porque ese you es plural. Ese ya es el que equivale a ustedes. Es decir, segunda persona plural. Ya no es decir tú, sino ustedes. Y luego they have. They have. ¿Sí? Entonces, eso es presente simple. ¿Sí? Eso es presente simple. Que fue lo que vimos en la primera semana. ¿Sí? Que me sirve a mí para hablar de cosas cotidianas y cosas que son reales, que son hechos. Sí, cosas que son hechos, que no cambiarán, que han sido, son y serán. Sí, por ejemplo,
que el río Amazonas fluye hacia el Océano Pacífico, ¿cierto? Al Atlántico, perdón. Entonces yo digo, Amazon River, el río Amazonas, mayúscula, Amazon River flows into the Atlantic. Miren que tanto Amazon. Hello Milton, how are you? Welcome to the class. Ok, entonces miren que Amazon River y Atlantic, bueno, Atlantic Ocean, vamos a ponerle aquí, Atlantic Ocean, miren que estos van en mayúscula porque son nombres propios. Sí, en este caso esos dos llevan Amazon River y Atlantic Ocean con mayúsculas porque son nombres propios. Bueno, ahí le puse una además, es Atlantic. Entonces, miren, aquí el verbo es to flow. El verbo to flow, que es fluir. Pero como estoy hablando del río Amazonas, le debo poner una S al final. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Debo ponerle una S al final. Porque estamos hablando de una oración en presente simple. ¿Sí? Es algo que ocurre todo el tiempo. Es ahí donde yo digo, es un hecho. O sea, el río Amazonas no va a fluir el día de mañana al Océano Pacífico. No, eso, o sea, eso no va a pasar. No hay forma de que eso pase. ¿Sí? Entonces, cuando son cosas que son hechos o cosas que son hábitos diarios, como cuando yo describo mi rutina diaria y que yo digo, por ejemplo, I wake up at 7 a.m., por decir algo. Ahí yo utilizo mi rutina diaria y para hablar de mi rutina diaria utilizo el presente simple. Ahora, si yo voy a decir a qué hora se levanta Milton, voy a describir la rutina de Milton. Entonces tengo que ponerle S al verbo. Milton wakes, miren que allá le puse la S, wakes up at 6, por decir algo. Eso es una rutina, o sea, presente simple. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, ya cuando es pasado, yo debo buscar cuál es la forma de ese verbo en pasado para ponerlo. ¿Y cuál es la ventaja del verbo en pasado? Vuelvo y les digo, para todos los pronombres va a ser igual. Entonces, pasado de wake up, woke. Entonces, yo digo, ayer me levanté a tal hora. Entonces, I woke up at 9 yesterday. Ven que ya está la oración en pasado. Y si fuera Milton, Milton woke up at 7 yesterday. ¿Sí? Entonces, miren, simplemente es como uno ponerse en la situación, imaginarse el escenario en el que está. Y ahí sabe cómo va a utilizar los verbos. ¿Sí? Y mirar entonces si el verbo es regular, si el verbo es irregular, si el verbo tiene, por ejemplo, bueno, lo de los participios pasados de los verbos no lo vamos a ver, en este curso no lo vamos a ver. Por el momento me interesa que se concentren en el presente y en el pasado. Y ya miraremos futuro en una próxima clase. Entonces sí me interesa como sobre todo que se concentren en esos dos. El presente, cómo es el presente y cómo es el pasado de los verbos. Y los verbos más comunes. Tener, volar, ser o estar, es decir, el to be, hacer, correr, ir. Sí, los verbos más comunes. Con eso ya uno tiene forma de comunicarse. ¿Sí? Entonces, recuerden, muy importante, mirar las estructuras, las estructuras afirmativa, negativa e interrogativa.
Sí, recuerden, siempre con las estructuras interrogativa y negativa, yo voy a necesitar un auxiliar. Y ese auxiliar, ¿qué es? Es una palabra que me ayuda a formar la oración. Sí, eso es la función del auxiliar. Que en presente tenemos do y does, también dependiendo del pronombre o sujeto. O si es el to be. Si es to be, será are, is, am. También son auxiliar. Es decir, el to be es auxiliar y también es verbo. Si yo le pregunto a usted, ¿está bien? Entonces yo digo, are you okay? Are you okay? Sí, miren que ahí tengo que utilizar el to be, porque usted está bien. Entonces, ¿usted qué me dice? Yes, I am. Me contesta con el pronombre que le corresponde a ese verbo. Y si no, no, I am not. No está bien, no, I am not. Y ya, mire, ahí ya respondió de manera negativa. ¿Sí? Que mira que esas son preguntas de yes, no questions. Es decir, son preguntas que su posible respuesta es sí o no. O sea, son cerradas, no hay ninguna otra forma de preguntar. Ahora, si a mí me preguntan, a mí me llaman por teléfono y me preguntan, where are you? Where are you? Ahí ya sí me están preguntando, ¿dónde estás? Y ahí ya tengo que decir dónde estoy, ¿cierto? En ese momento. Entonces yo digo, por ejemplo, I am at home. I am at home. Estoy en la casa. ¿Sí? Entonces miren que es lo mismo. O sea, yo digo, yo soy, yo estoy con el verbo to be. Listo. Ahora, en pasado, el auxiliar es otro. Ah, bueno, si es otro verbo, que no tenga que ver con ser o estar, entonces tendremos que auxiliar el do. El auxiliar do. Entonces yo le digo a usted, por ejemplo, do you have a car? ¿Tienes carro? Yo te pregunto, do you have a car? Yes, I do. Si es afirmativa la respuesta. Yes, I do. Y si es negativa, no, I don't. Ahí estoy negando. Esa también es una respuesta yes, no question. Es decir, la única respuesta posible es sí o no. ¿Cierto? Ahora, si me van a preguntar dónde, por ejemplo, where do you have your car? ¿Dónde tienes tu carro? Miren que ahí ya utilicé el where para preguntar dónde. Y ahí ya yo tengo que responder dónde. Entonces usted dice, por ejemplo, my car is at the garage. Está en el parqueadero, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí el verbo, ¿cuál es? To be. Y mira que me están preguntando aquí, have, con have. Hey, ¿dónde está tu carro? ¿O dónde tienes tu carro mejor? ¿Dónde tienes tu carro? Y yo contesté, mi carro está en el garaje. O también había podido responder con el mismo verbo have y decir, I have my car at the garage, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ¿alguien más aparte de Jorge tiene algún comentario respecto al examen? ¿Cómo se sintieron? Es decir, ¿les pareció difícil? ¿Les pareció suficiente el tiempo? ¿O les pareció cortico? ¿Tienen alguna sugerencia? Cuéntenme. Estuvo bueno, profe. Parecía fácil, pero no estaba tan fácil. Ok, muy bien, gracias por tu opinión. John, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, very good. Ok, muchachos, entonces miren, no estaba fácil, pero entonces miren que tampoco les pregunté como
Nada raro, ¿cierto? Y yo por eso les digo a ustedes, durante semana me escriben y me preguntan. Ustedes tienen la opción de volver a ver las clases, los videos. Sí, como para reforzar. Yo sé que ustedes llegan muy cansados. O sea, uno llega al trabajo, pues quienes estén trabajando en este momento, no desde la casa, sino que tengan que salir. Pues uno llega cansado y más en esta época uno está estresado. Pero entonces me preguntan, no hay problema. Vuelven y ven los videos, me preguntan, buscan información adicional en internet también. I am Ok, entonces por ejemplo en el caso de Jorge que está diciendo que ha estado trabajando durante toda la contingencia, ¿cierto? O estoy trabajando toda la contingencia, ¿cierto? Ahí sí podemos utilizar el to be. Pero al verbo work le tengo que poner ing. I am working during the quarantine. Quarantine. I think it's that way. Quarantine. Creo que sí es así, quarantine. Ya vamos a mirar. Ok, Jorge. Excuse me. Excuse me. Ese me, miren, este me es la forma, es lo que llamamos un pronombre objeto. Entonces, I es el pronombre sujeto y le corresponde me. Sí, entonces digo, excuse me, es decir, discúlpame. O excúseme, ¿cierto? Excúseme. Ok, yes, ok, Jorge, good. Entonces, sí, miren, yo entiendo eso, yo entiendo que ustedes están cansados, esta parte de la virtualidad no ha sido fácil para nadie, ¿sí? Entonces, sí, yo entiendo todo eso. Vamos a hacer algo. Yo, como mañana ya les pongo el otro examen, ¿sí? Yo mañana les pongo el otro. Les voy a abrir otra opción para que hagan ese primer examen, ¿listo? Es decir, les voy a dar una tercera oportunidad de que presenten ese mismo examen. Porque de pronto con la clase de hoy van a haber aclarado algunas dudas. Y a quienes no les haya ido muy bien, pueden volverlo a hacer entonces. Y si quieren volverlo a hacer así les haya ido bien, listo. Les queda la nota más alta, ¿sí? Entonces, yo les voy a abrir otra opción para que lo presenten. ¿Sí? Ahorita que terminemos la clase, yo organizo eso. Y entonces se los voy a dejar abierto, pero solo hasta mañana. Hasta mañana en la tarde que les monte el otro. Entonces, si lo van a repetir en ese tiempo, les pido que lo hagan en ese tiempo. Bueno, entonces, estamos hablando, la clase pasada empezamos a hablar del pasado, ¿cierto? Estuvimos viendo la presentación del pasado. Del simple past. Cómo utilizar el pasado simple. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién tiene preguntas de ese pasado simple? Pasado simple, was, were. Usted ahorita nos lo acaba de explicar. Exacto. Was, were. Exacto. Was, were. Si en caso de que sea el verbo to be. Sí, acuérdense que esa es la forma de to be en pasado. Y si es el resto de los verbos, entonces lo que les estaba explicando también al comienzo. Si es regular, le ponemos ed al verbo. Pero si son irregulares, debemos mirar cuál es el pasado de ese verbo. ¿Cuál es el pasado de ese verbo irregular? Entonces hay muchas formas para esos verbos irregulares. Y por eso se llaman irregulares, porque no tienen una forma, no tienen una regla. Sí, que me diga, no, es que vea, el verbo do
se le pone esto y queda en pasado. No. Do es en presente. Present. Does. Recuerden que do o does, dependiendo del pronombre o sujeto. Did es el pasado. Entonces ya para todos va a ser did. ¿Qué pasa con el do y con el did? Que son auxiliares también. Aparte de ser verbos, son auxiliares. Por eso, en presente yo lo utilizo para hacer preguntas y negación. Lo mismo en pasado, lo utilizaré para hacer preguntas y para hacer negación. Entonces yo le pregunto a Jorge, ¿trabajaste ayer? Entonces que necesito el verbo work y el auxiliar did. Entonces, did you work yesterday? Did you work yesterday? Perdón, escribí mal yesterday. Yesterday. Y Jorge que me dirá, yes, I did. I did. Miren que respondo con, uy, perdón, este I debe ir en mayúscula. Miren que respondo con el mismo auxiliar que me preguntan. Yes, I did. Si yo voy a preguntar si Natalie trabajó ayer, entonces, ¿qué tengo que hacer? Did Natalie? Yes. Did Natalie work yesterday? Did Natalie work yesterday? Yes, she did. Yes, she did. Miren, ahí cambio a Natalie por el pronombre she, que es el pronombre que le corresponde a ella. Y si no trabajó, no, she did not. No, she did not. No, ella no trabajó. Miren que son respuestas cortas a preguntas de sí o no. O sea, yes, no questions. Esas preguntas me dan solo la opción de responder sí o no. O trabajó o no trabajó. Así haya trabajado 5 minutos, trabajó. Entonces esas son las dos opciones. Ahora, el did not, yo puedo contraerlo. O sea, puedo hacer esto. Didn't. Sí, es decir, en vez de decir did not, digo didn't. No, she didn't. Ahora, otra cosa. Yo quiero saber dónde trabaja Natalie. Entonces, ¿eso será presente o pasado? En presente, ¿cierto? Porque es algo que está. Es algo que es un hecho y es algo que es una actividad usual para ella. Entonces, como vamos a preguntar, hey, ¿dónde trabajas? ¿Cierto? ¿Dónde? Entonces, empezamos, where. Si yo le voy a preguntar a ella directamente, utilizo el pronombre, el auxiliar do, porque yo voy a hablar directamente con ella. Es decir, ella va a ser la segunda persona de la conversación. O sea, pronombre you. Entonces, where do you work? Sí, ahí está. Where do you work? Natalie, ¿qué me va a responder? Depende de dónde trabaje, me va a dar la información. ¿Cierto? Where, Natalie, where do you work? No sé, Natalie, would you like to tell us where do you work? ¿Nos quieres contar dónde trabajas? Entonces recuerda, Natalie, la estructura de la oración afirmativa. Pronombre y verbo. Natalie, are you there? Okay. Okay, go ahead. She's a happy woman. She's a happy woman and she's laughing. Yeah, she's laughing a lot. Sari. Ah, ok, very good. Entonces, miren, ella nos dice Sari.
¿sí? Arepas, donde hacen las arepas. Muy buenas. Muy buenas esas arepas de Sari. Excelentes. Pero entonces Natalia ahí nos dio una respuesta. Listo, sí, Sari. Pero más completa, porque resulta que en inglés o en español también, a veces somos un poquito cortantes, ¿no? Pues de pronto como, hey, ¿dónde trabajas? Sari. Pero entonces como que mejor, mientras más utilicemos el idioma, mejor. Entonces, vamos a empezar con el pronombre. Es decir, yo. I work, yo trabajo, sí, el verbo trabajar. I work for. Entonces, para decir dónde trabajo, utilizo el pronombre, perdón, utilizo la preposición for. I work for Sari. Y listo, miren, ahí está. I work for Sari. Resulta que yo le voy a preguntar a Natalie dónde trabaja Milton, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué pronombre tengo que utilizar ya ahí? Miren que ahí tengo que preguntarle a Natalie por Milton, que Milton ya va a ser tercera persona en esta conversación. Entonces, Milton equivale ahí al pronombre he. Y para he tenemos does. Entonces voy a preguntarle, where does Milton work? Y el verbo en la forma simple, muy importante, que el verbo esté en la forma simple. Entonces, where does Milton work? Yo le pregunto a Natalie, no sé si Natalie sepa, sino que se puede a modo de ejemplo. Where does Milton work? Entonces miren que ahí cambié el auxiliar por does, porque es el auxiliar que corresponde para la tercera persona, que en este caso es Milton. Entonces, ¿yo qué respondo? ¿O qué me respondería Natalia en caso de saber dónde trabaja Milton? Milton, where do you work? Okay, remember, I work for, and the name of the company. This is I work for, and the name of the company. Hello, Milton, are you there? Do not. Okay, Natalie, what do you mean with do not? Okay, I don't. Recuerden que para negar siempre tenemos que poner el pronombre, luego don't y luego el verbo. I don't know. Es decir, Natalia ahí nos dice I don't know. Yo no sé, yo no tengo la información. I don't know. I don't have that information. Entonces miren que ahí vamos metiéndole más vocabulario. I don't have that information. Milton, where do you work? Hola compañera, qué pena hablarte ya tan de noche, pero tengo una inquietud. Por ejemplo, me traje el computador después de la empresa por acá para mi casa. Okay, Milton is not there. Mario is talking to someone else. Okay, sorry. Milton, is Milton here or not? Okay, I think Milton is not here. Okay, Jorge, where do you work? At work in. Okay, for. Remember, I work for. I work for in Copidrogas. Okay. I work for Copidrogas. Solo for, sin el in. Yes, yes. I work for
Okay, how do you spell copidrogas? This way? This way. Sí, así. No problem, Milton, don't worry. Sí, así se escribe copidrogas. Copidrogas. Okay. Con Okay, so Jorge works. Entonces aquí sí le tengo que poner la S porque es afirmativa. Jorge works for copidrogas. Okay, Milton. yes, Milton said, I work in the Colombian. Okay. So you say, I work for El Colombiano. The newspaper. The news. Okay, sorry. The newspaper. Sorry, I'm writing very bad today. The newspaper. The newspaper. Okay, very interesting. Okay, I read El Colombiano every day. Miren, esto es una oración en presente simple. I read El Colombiano every day. Sí, miren, esa oración está en presente simple, por ejemplo. Yo leo El Colombiano todos los días. I read El Colombiano every day. Si yo digo que yo leí El Colombiano esta mañana, ¿qué digo? I read El Colombiano. This morning. This morning, very good. This morning. Porque miren que yo estoy hablando de esta mañana, pero esta mañana puede ser presente o puede ser ya en pasado. ¿Cuándo es presente? Si todavía está de mañana y yo digo, I have to work this morning. Ahí estamos en presente. Pero si ya estamos de noche y yo me refiero a this morning, es la mañana que ya pasó. Y aprovecho y les cuento, miren, este verbo read, por ejemplo, es un verbo que tiene una particularidad y es la siguiente. Vamos a buscarlo acá, miren. Es el verbo leer. Y miren qué tan particular es ese verbo. Escuchen cómo se pronuncia en presente. Read. 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 Sí, y miren cómo se pronuncia en pasado. Read. Y se escribe igual. Miren, se escribe igual en presente y en pasado. Miren, R-E-A-D. R-E-A-D. Present. Read. Read. Past. Read. 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 ¿Sí? Entonces, es la misma escritura, pero si voy a hablar en pasado, entonces será read. I read El Colombiano this morning. No lleva ed, ¿por qué, Jorge? Porque es que este es irregular. Este verbo es irregular. Así como have, como el verbo to be, como do. Todos esos son irregulares. Por eso, la mayoría de verbos son irregulares. Y los verbos que más utilizamos son irregulares. Y por eso tenemos que aprenderlos de memoria. ¿Sí? Por eso es tan importante que aprendamos esos verbos de memoria, al menos los más usados, yo les decía. Entonces volvamos a hacer el ejercicio. Yo quería saber dónde trabajaba Milton, ¿cierto? Entonces ahora sí le voy a preguntar a Natalie, que ya Natalie sabe dónde trabaja Milton. Entonces volvamos. Where does Milton work? Entonces Natalie, ¿cómo me va a responder? Acuérdate, empezamos con el sujeto o pronombre, es decir, he como pronombre o Milton como sujeto. Y luego vamos a tener el verbo y luego vamos a tener el complemento, que es donde trabaja.
Okay, Natalie is writing. Okay, Natalie and Milton are writing. Están escribiendo. Okay. Okay, Natalie, he works. Very good. But for whom? ¿Para quién trabaja? Y Milton. Milton works for El Colombiano. No le cambiamos el nombre. No, Copidrogas is Jorge. Jorge works for Copidrogas. Entonces, ¿qué le faltó a Natalie? La preposición. Listo, Natalie, ahí te faltó la preposición. Entonces decimos, he works for el colombiano. Entonces, miren, en este caso nosotros no cambiamos el nombre. Es decir, no hay que traducir esos nombres propios. ¿Sí? O sea, yo trabajo para el Censa. No hay equivalente en inglés a decir Censa. Entonces, el colombiano es un nombre propio, es el nombre de una empresa. No sé qué, se lo tragó la tierra, murió de coronavirus, ¿o qué le pasó? Hey, what's going on? Ya acabó las materias, ¿o qué? What's going on? Sorry. Okay, sorry, but I have to silence one microphone. Ok, entonces miren, cuando son nombres propios, como nombres de empresas, nombres de monumentos, nombres de parques o sitios comunes, no cambiamos los nombres porque son nombres propios. ¿Sí? Es decir, uno puede, digamos, a modo de guía, uno le puede decir, por ejemplo, a un turista que estamos en el Parque de los Deseos, ¿cómo le diríamos eso en inglés? The Wishes Park, por decir algo, ¿cierto? Parque de los Deseos. Pero el Parque de los Deseos es el nombre. Milena, warehouse, clothing and shoe store. Okay, Milena works for a warehouse, clothing and shoe store. Is that the name, Milena? Is that the name of the company? ¿Ese es el nombre? So Milena said, Milena, you say, I work for warehouse. Warehouse is the name. Ok. Entonces recuerden, I work for y dicen el nombre de la empresa. Entonces no hay equivalentes o no hay que traducir los nombres propios. Fresh fruit. Ok. Fruta fresca. So, Milena, you work for Fruta Fresca. Milena works for Fruta Fresca. You don't have to change the name. You don't have to change the name of the company. Yes?
Ok, entonces, por ejemplo, si yo les voy a contar a ustedes dónde trabajé yo hace 20 años, yo les diría, I worked, entonces ahí sí han pasado, I worked for Sony. Sí, y ya sí el verbo en pasado. Si Teacher, fuera where Milena. do you work in the past? Ah, ok, very good. Entonces, where did you work? Ahí sería con did, porque estamos hablando del pasado, ¿cierto? Porque ya me van a preguntar, hey, ¿dónde trabajaste hace 20 años? ¿Cierto? Entonces yo diría, where, la pregunta sería, where did you work? Y el verbo en la forma simple. Recuerden que siempre que utilizo el auxiliar voy a dejar el verbo en la forma simple. Muy importante, no se les vaya a olvidar eso. Entonces, where did you work 20 years ago? Es decir, hace 20 años. Where did you work 20 years ago? ¿Sí o no? Entonces ahí yo digo, I worked for Sony. Ah, Milena ha trabajado allá por 12 años. Ok, pero entonces, ¿qué le faltará a Milena ahí? ¿Qué le faltará a Milena ahí en esa oración? Ago. Bueno, ago es si ya no, si ya quedó en el pasado, pero miren que Milena sigue trabajando ahí. Entonces ahí utilizamos un tiempo que no lo vamos a ver en este curso porque por cuestiones de tiempo precisamente. Meet Panasonic. Meat. I don't understand, Natalie. Meat es carne. Ah, you worked for Panasonic. Ah, good. Ah, very good. When? Okay, look, otra pregunta en pasado. Y ahorita retomamos lo de Milena. Yo le pregunto a Natalie, when did, miren, when ya es cuando, ya no es dónde, sino cuándo. When did you work for Panasonic? You're welcome, Milena. Ya vamos a seguir explicándote esa parte. Vamos a retomar en un momento. Yo le pregunto esto a Natalie, perdón. When did you work for Panasonic? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O en qué año? Yo también puedo decir en qué año fue. Ok, mientras Natalie piensa, les sigo contando lo de Milena, perdón, miren. Si Milena va a decir que ha estado trabajando en fruta fresca por 12 años. A ver, Natalie ya está escribiendo, esperemos ahí, Carlos, ya vamos a resolver esto. In 2009. Ah, ok. Good. Very good. Excellent. Ok, entonces, miren, decíamos lo de Milena. Para decir que Milena ha estado trabajando allá por 12 años. Ok, no problem.
Entonces, ¿qué decimos? Decimos, Milena has been working, ha estado trabajando. Milena has been working there, allí, for 12 years. Milena has been working there for 12 years. ¿Por qué? Porque todavía sigue trabajando allá. Entonces tenemos que utilizar ese tiempo que se llama tiempo presente perfecto progresivo. ¿Sí? Es como en español decir, Milena ha estado trabajando allá o en fruta fresca por 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó hace 12 años, continúa al día de hoy y continuará a futuro. ¿Cierto? Por eso es que se llama así, presente perfecto progresivo. Y nosotros en español también lo podemos usar. Lo que pasa es que a veces no los usamos como deberíamos. Pero se puede usar también. Ok, muy bien. Entonces miren que uno, a medida que uno se atreve a escribir, a preguntar, van surgiendo todo este tipo de situaciones donde yo les puedo explicar una cosa a la otra. ¿Sí? Por eso me gusta tanto que participen. Y vuelvo y les digo, yo sé que están cansados y todo el cuento, pero esforcémonos un ratico mientras que esto se compone. Ok, entonces seguimos. Entonces les estaba contando, en pasado entonces, ya cuando la pregunta tiene WH, como who, que significa quién, what, que significa qué, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, which, que significa cuál, ¿sí? Yo todos esos los puedo combinar para preguntar en pasado, en presente o en futuro, ¿sí? Esos son esos sí me sirven para hacer ese tipo de preguntas que se llaman information questions. Recuerden que estas preguntas son las que yo respondo con información. Es decir, yo no respondo sí o no. En esos casos yo tengo que dar una información. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber qué hicieron ayer, yo qué les pregunto, what, que es qué. What did you do yesterday? Hey, what did you do yesterday? Ah, perdón, me quedó pegado este. What did you do yesterday? Yes? What did you do yesterday? Miren que en esta oración tenemos did, que es auxiliar de pasado, y tenemos el do, que es el verbo de la oración, que es el verbo hacer. Entonces, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ahora, ¿qué me responderían ustedes? Dependiendo de lo que hayan hecho, entonces ustedes me van a responder en pasado, lógicamente. ¿Quién quiere participar? Who wants to participate and tell the rest what did you do? ¿Quién quiere participar y decir qué hicieron? Yo sé que muchos van a decir que trabajaron, pero algo diferente al trabajo que hayan hecho. O vieron una película o leyeron una parte de un libro, así como para buscar un verbo diferente. ¿Quién quiere atreverse a hacerlo?
Okay, Mauricio is typing. Okay, I did exercises yesterday. Okay. O sea, hiciste ejercicios ayer. Ok. ¿Qué tipo de ejercicios? Very good, Johan Sebastian. Yes. Johan o Johan. No recuerdo bien cómo fue que me dijiste que se pronunciaba. Johan. ¿Cierto? Johan. Johan Sebastián. Johan Sebastián. Okay. Sí, Okay. señor. Very good. Okay, very good, Johan. Excellent. I played soccer yesterday with my son. Excellent. Okay, Milton, for example, Milton said exercises. Cuando nosotros decimos en inglés que hacemos ejercicio, o sea, ejercicio físico, utilizamos un verbo que se llama workout. Es decir, workout equivale a hacer ejercicio. Ok. Ok, John. Entonces aquí hay una cosa. Recuerda que no podemos utilizar el to be y otro verbo al mismo tiempo. Entonces ahí sobra el to be. Tendríamos que decir solamente I studied. I studied. I studied the exercises of the past week. O mejor, the last week. Bueno, vamos a escribirlo un poquito aquí diferente. I studied the last week exercises. Sí, mejor la hacemos en ese orden, listo. Entonces recuerden, si yo estoy utilizando o si yo estoy expresando ideas en un tiempo simple como el presente, el pasado o el futuro, no puedo tener el verbo to be y tener otro verbo al tiempo. Porque es como si yo en español dijera, yo estudié. Sí, porque miren que tengo el to be y tengo estudiar. Entonces no podría decir, yo estudié. No, simplemente I studied. Y en el caso de Milton podría decir, I worked out. Al decir eso, I worked out, ya la gente entiende que fue que hizo ejercicio. Listo. I worked out. Very good. Sí, excelente. Entonces miren que así nosotros expresamos que hicimos. Que hicimos en determinado momento en el pasado. Lifting weights and push-ups. Ah, good, excellent. Okay, excellent. Very good. It is important to work out. It is important to exercise. Es importante hacer ejercicio. Very good. Ok, muchachos. Entonces, eso es el pasado simple. Es hablar de algo que empezó y terminó en el pasado. Que ya no existe más. Por ejemplo, la comida de anoche, yo ya me la comí. O sea, ya no puedo hablar nada más de esa comida. Ya no existe más. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Yo como digo, yo comí. Ese verbo, por ejemplo, es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo ese verbo? I ate, miren, ahí está el verbo del pasado. I ate, what? Hamburger. A hamburger last night. La noche anterior. Sí, miren, eso es una actividad que ya quedó en el pasado. Ahora, si yo quiero decir en presente con ese verbo
eat, que es el verbo comer. Yo podría decir, I eat a hamburger a year. I eat a hamburger twice a year. Es decir, yo me como una hamburguesa 2 veces al año. For example. Yes. Entonces, bueno, siempre están participando los mismos. Me gustaría escuchar una nueva voz o ver a alguien diferente que me escriba. Siempre hemos tenido a Natalia, a Milton, a Joan, a Jorge, a Milena, ¿sí? A Mario también. ¿Quién más ha participado? John también participó, ¿cierto? Mauricio creo que también participó. Entonces sí, participen. Miren, si uno no participa, pues no le surgen como inquietudes. ¿Yes? Entonces, para el día de hoy, yo traía unas lecturas, pero entonces, como surgieron todas esas preguntas que ustedes tenían, que eso me parece muy bien también. No nos va a dar tiempo a hacer esta actividad. Que precisamente eran unas lecturas del pasado. Sí, vamos a practicar precisamente hoy la parte oral con estas lecturas. Cómo es la pronunciación de estas palabras. Y para que miráramos estas preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se las voy a cargar al Q10. Ustedes este fin de semana le dan una miradita a esas historias que hay ahí. Y el próximo miércoles practicamos esas lecturas. Sí, y ahí sí, por favor, van a participar. Listo, van a participar. Entonces, ustedes, yo sé que ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y la pronunciación de esas lecturas? ¿Cómo va a ser? Hagamos algo, yo se las voy a leer y les monto entonces el video con la lectura. ¿Listo? ¿Les parece? Para que practiquen ustedes esas lecturas. Se las estaría montando más o menos el domingo. ¿Sí? Si el domingo en la tarde no las he montado, alguien me escribe por favor y me dice, profe, usted nos dijo que iba a montar el video con la lectura en pasado de esas historias. Ah, sí, entonces yo ya, por si se me ha olvidado, listo. Les pido ese favor. Puede ser al WhatsApp, sí, también. Sí, si quieren les mando audios de WhatsApp, como quieran. Lo mandamos al grupo. Y ya ustedes tienen las lecturas, ¿cierto? Yo les digo, por ejemplo, page 8, que es la página 8. Ustedes ya saben que es la de la página 8. Entonces yo les diré, Miss Henderson usually teaches very well, but she didn't teach very well this morning. In fact, she taught very badly. ¿Sí? Entonces ahí ya ustedes van mirando. Ahí está la historia en pasado, ¿sí? Miren, empezamos con la historia en presente, porque dice, usualmente. Acuérdense que usually es un adverbio de frecuencia para el presente. Entonces, usualmente, she usually teaches. Miren, ponemos la ES al verbo, porque estos verbos que terminan en CH, recuerden que llevan ES. Usually teaches very well, but she didn't teach very well this morning. Ella no enseñó muy bien esta mañana.